En esta presentación nos vamos a ocupar de subordinación, uno de los temas más apasionantes de la gramática, tan apasionante como esa manzana que envenenó a Blancanieves. Bien, cuando nosotros abordamos hace ya un tiempo el estudio de las clases de palabras, vimos que dentro de las clases de palabras hablábamos de palabras léxicas y palabras funcionales y teníamos a las conjunciones, ¿sí? Decíamos que las conjunciones tenían como función gramatical conectar sintácticamente distintos elementos. Esto lo habíamos visto en el video 19, que pueden volver a ese video para nuevamente revisar la clasificación. Cuando hacíamos la división entre distintos tipos de conjunciones, decíamos que había conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes. Cuando nos referimos a conjunciones coordinantes, hablamos de conjunciones que relacionan constituyentes del mismo nivel jerárquico. Del mismo nivel jerárquico. En cambio, cuando decimos que estamos frente a conjunciones subordinantes, nos referimos a que la función del subordinante ya no es, ¿sí?, relacionar constituyentes del mismo nivel jerárquico, sino que la función es incluir una estructura en otra. Y habíamos puesto este ejemplo para ver la diferencia entre la función de las conjunciones coordinantes y subordinantes. En el caso de las coordinantes tienen la misma jerarquía, por lo tanto están todas al mismo nivel. En cambio, en el caso de las coordinantes no tienen la misma jerarquía, por lo tanto están incluidas unas de otras. La función del subordinante es esa, es permitir esa inclusión. Por ejemplo, acá teníamos un caso de coordinación, el perro y el gato, en este caso la I coordina dos sintagmas nominales, y teníamos un ejemplo de subordinante, el perro que tiene pulgas, ¿sí? Ese perro peludo que nos ha acompañado durante todos estos videos que no es Wessi. El perro que tiene pulgas es una, una cláusula subordinada que tiene un encabezador, que es un subordinante, y que se encuentra dentro del sujeto. Pero no está coordinado. ¿Por qué? Porque depende de perro, ¿sí? Está incluido en otra estructura. Y eso es lo que hace el subordinante. Entonces habíamos visto que las palabras funcionales se dividían en conjunciones coordinantes y subordinantes. Yo les había comentado en ese momento que solo se los mencionaba, pero que más adelante, en las últimas unidades de la materia, nos íbamos a referir y vamos a detallar y ampliar este tema. En la presentación pasada ustedes trabajaron coordinación con Inés, vieron la clasificación de los coordinantes y a partir de ahora nos vamos a centrar en la subordinación y vamos a ver subordinantes. Retomamos entonces para esta clase de subordinación algo que habían visto con Inés. Si nosotros llevamos la subordinación y la coordinación al plano de las cláusulas, podemos decir que cuando yo tengo coordinación, no tengo diferencia jerárquica entre las cláusulas. Es decir, hay elementos que coordinan esas cláusulas y que van estableciendo distinto tipo de relación entre ellas, pero no una relación jerárquica. Entonces, tengo tantos verbos conjugados como cláusulas tengo, y tengo coordinantes que establecen relaciones entre esas cláusulas. En cambio, en la coordinación, y esto es lo que hay que tener en cuenta, yo tengo dentro de una misma cláusula más de un verbo conjugado. Y lo que tengo que ver es cuál es ese verbo principal y cuál es el verbo subordinado. Entonces, en este caso la complejidad es un poco mayor, por eso se lo llaman estructuras complejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a tener dentro de una misma estructura una cláusula o un verbo conjugado que está adentro de otra estructura. Puede ser que esté en el sujeto, en el predicado, en un circunstancial, en un modificador extraclausular, no importa. Lo que vamos a ver es que hay siempre una estructura adentro de otra. Y eso es lo que hace la diferencia con la coordinación. Entonces, la subordinación es una relación de dependencia entre elementos de distinto nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque uno va a ser el principal y el otro el subordinado. Y constituyen estructuras complejas. ¿Por qué son complejas? Porque por esa misma dependencia que tienen unas de otras, ¿sí? Ya no van a estar, por decirlo de alguna manera muy simple, una al lado de la otra, sino que va a estar una adentro de la otra. Entonces, acá es fundamental que yo vea cuál es el verbo principal, qué argumentos pide ese verbo principal y cómo están estructurados esos argumentos. Si son estructuras donde hay simplemente un elemento, por ejemplo en el sujeto, un sintagma nominal que funciona como sujeto, o si ese sujeto es más complejo y tiene una subordinada.
¿sí? Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Lo que podemos ver entonces es que la subordinación, ¿sí? Clásicamente, desde un punto de vista tradicional, se ha clasificado en tres tipos: subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales, que es la clasificación que nosotros vamos a ver en las próximas presentaciones. Las subordinadas sustantivas, las subordinadas adjetivas y las subordinadas adverbiales se caracterizan ¿por qué? Porque tienen determinados rasgos formales. Cuando nosotros decimos rasgos formales, recuerden que nos referimos a esos rasgos que hacen que yo pueda identificarlos, ¿sí? Si retomamos alguno de los ejemplos anteriores, ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso del objeto directo, yo les decía que el objeto directo no lo tienen que reconocer, digamos, de forma intuitiva, sino que hay elementos que me permiten a mí reconocer formalmente el objeto directo. Por ejemplo, la forma, si es un sintagma nominal, lo puedo pronominalizar. Bueno, nosotros vamos a ver cuáles son los rasgos formales que nos permiten identificar estos tipos de subordinadas. También vamos a ver las propiedades semánticas, es decir, bueno, qué significado agregan, qué sucede. Y otra cosa que vamos a ver es cuál es la función sintáctica que tienen en la oración. Es decir, estas subordinadas van a cumplir una función sintáctica y es fundamental que podamos identificarla. Bueno, en la presentación que sigue a continuación nos vamos a ocupar del primer tipo de subordinadas, que son las subordinadas sustantivas. Y nos va a acompañar la manzana de Blancanieves y Blancanieves, que la vamos a ver al pie de la diapositiva muerta.